Hola, buenas tardes. Vamos a hacer ahora un resumen, un pequeño resumen sobre lo que hemos visto de un circuito RLC serie sin fuente. ¿Sí? Ya encontramos que podemos construir la ecuación característica del circuito, que será igual a S cuadrado más R entre LS más 1 entre LC. ¿Sí? Si nosotros resolvemos la ecuación característica, de la que tiene una forma a través de la fórmula cuadrática, vamos a encontrar que las raíces son igual a menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa cuadrado menos omega cuadrado, omega sub 0 cuadrado, donde alfa es igual a r entre 2l y omega sub 0 es igual a tener LC, ¿sí? Raíz cuadrada de L por C. Nosotros vamos a llamar a alfa, que se llama el factor de amortiguamiento, también factor de amortiguamiento. Sobre todo me gustaría que lo llamaran, porque el factor de amortiguamiento se confunde con otro concepto de control automático. Para nosotros va a ser la frecuencia neperiana y omega sub 0 es la frecuencia de resonancia, ¿sí? Entonces, dependiendo de la relación que tengamos entre alfa y omega sub 0, nosotros podemos diferenciar claramente tres tipos de sistemas de segundo orden. Un sistema sobreamortiguado, cuando alfa es mayor que omega sub 0, lo cual nos da dos raíces reales y diferentes. Acá conduce la suma de dos exponenciales decrecientes. Un momento, ya lo vamos a ver en control automático también, pero por el momento tomémoslo como dos exponenciales decrecientes. Nos dan dos raíces reales e iguales. El críticamente amortiguado, ¿sí? Que nos tenemos que alfa es igual a omega sub 0, ¿sí? Y nos da como solución una exponencial decreciente multiplicado por tiempo, y para que tengamos las dos raíces, y el subamortiguado, que es alfa es menor que omega sub 0, que conduce a una seno o coseno, o la suma de seno y coseno decrecientes, ¿sí? Una senoidal exponencialmente amortiguada, como lo vamos a conocer, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a modelar y resolver el circuito repasándolo, ya lo sabemos. Nos da igual a la inductancia por la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo, más la resistencia por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, más 1 entre la capacitancia por la corriente. Resolvemos esto y nos va a dar que alfa es igual a R entre 2L para un circuito RLC serie, y omega sub 0, que es la frecuencia de resonancia, va a ser 1 entre raíz cuadrada de LC. Teníamos, por lo tanto, que las raíces estaban dadas por la corriente, o la forma de onda va a ser dada por una constante K1 por E a la S1 de t más K sub 2 por E a la S2 de t. Por lo tanto, vamos a tener tres casos claramente diferenciados con la relación que se tiene. Si alfa es mayor que omega sub 0, el radical es positivo y tenemos un sistema sobreamortiguado con dos raíces reales y diferentes. Alfa es igual a omega sub 0, por lo tanto, si alfa es igual a omega sub 0, vamos a tener que el radical, lo que está dentro del radical, es 0, y vamos a tener dos raíces reales e iguales. Y si alfa es menor que omega sub 0, lo que está dentro del radical, ¿sí?, es negativo, por lo tanto el radical me va a salir un imaginario, y vamos a tener dos raíces complejas. Y la relación entre las raíces es que son complejas conjugadas. Luego voy a explicar esto en un plano de frecuencias. En la clase voy a explicar con respecto a un plano de frecuencias, y entonces nosotros tenemos los tres casos: sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. Esos son los tres casos. Los tipos de señales son dos exponenciales decrecientes. Luego, si es críticamente amortiguado, va a estar t por la exponencial decreciente, obviamente con la frecuencia de alfa, y una seno o coseno, o la suma de las dos, exponencialmente amortiguada, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, ¿sí?, alfa cuadrado menos omega cuadrado, omega sub 0 cuadrado es mayor que 0, es un sobreamortiguado, y vamos a tener dos números reales y diferentes. Y entonces la solución va a ser igual a ese número real, K1 por E a la menos alfa, S1 de t, y más K2 E a la menos S2 de t, S2, S sub 2 por t. Si tenemos que alfa cuadrado menos omega sub 0 cuadrado es igual a 0, eso es un críticamente amortiguado, o con un amortiguamiento crítico, y
S1 y S2 es la misma alfa y tendremos que la solución es igual a una constante que la tenemos que encontrar por el tiempo e a la menos alfa t. Por favor, no le hagan caso a esta fórmula, expreso usar entre L. Vamos a ir encontrándolo obviamente con las condiciones iniciales de la señal. Y el tercer caso, que ya lo vimos en el video pasado, que alfa cuadrado menos omega cuadrado, omega sub 0 cuadrado sea menor que 0. Y eso es un sistema subamortiguado a donde vamos a tener, como ya lo vieron en el anterior, va a ser una seno, o para este caso era una seno exponencialmente amortiguada. ¿Sí? Entonces, al final de todo esto van a tener un resumen de sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. Lo explicaré mejor, luego veremos un video de cómo es RLC paralelo. ¿Sí? ¿Sí? Veremos un video de un RLC paralelo. Nos quedamos hasta acá.